Muy buenas cavernícolas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo en el cual, como habéis visto por el título, vamos a desbloquear el rendimiento de los juegos de PlayStation 4 para que rindan a full de Estambul, mastodontes. Aquí hay que mencionar que esto solamente lo van a poder utilizar los mastodontes que tengan obviamente en casa una consola liberada, una consola que esté utilizando jailbreak, ya que esto en una consola normal pues no funcionaría desgraciadamente. Así que los que tenemos jailbreak tenemos una ventaja. En este caso que podemos desbloquear los juegos y hacer que vayan a 60 FPS o meterle, yo que sé, cheats, parches y un montón de cosas. Súper mega cool. Antes de empezar con este vídeo, como afiliado de Instant Gaming, os recomiendo aquí que tenemos suscripciones de Sony PlayStation, las cuales creo yo que están... No es que estén muy bien en cuanto a precio, ¿no? O sea, la oferta no es muy apetitosa. Como veis, yo tengo esta, por ejemplo, de 120 pavos. Que son, bueno, prácticamente pagar lo mismo que en la consola. Pero no lo hagáis desde la consola, que ahí os van a timar 120 pavos. Hacedlo comprando una tarjeta de saldo, por ejemplo, de 120 y, bueno, ahorraréis al menos, aunque sean 20 pavos. ¿Vale? O si una de 50, pues siempre te sale más barato. A mí me sale el logo en alemán, obviamente, porque estoy en Alemania, pero si estáis en España os aparecerán las tarjetas de España, ¿eh? Así que no hay problema. Así que bueno, ya sabéis, podéis ahorrar aunque sean pues 20 pavos, pues siempre es mejor, ¿eh? Los links estarán como siempre en la descripción de mi vídeo. Pues nada, gente, vamos a desbloquear los juegos, como hemos dicho, y bueno, lo único que tenemos que tener aquí en la consola es una aplicación instalada, que es Goldgen Cheats Manager, que si justamente, locos, no la tenéis, pues aquí, ¿vale? Aquí la tenéis, ¿ok? Que es Goldgen Cheats Manager, de Bucanero y toda la peña. Aquí tenéis aquí la descarga. Podéis clicar aquí para descargar la última versión. Os llevará a este GitHub y aquí tenéis el PKG. ¿Vale? Simplemente lo instaláis, lo pasáis a la raíz de un pendrive formateado en exFAT y lo instaláis. Todo esto gracias también a Illusion, que son los parches y todo esto, pues son gracias a él. Así que bueno, la verdad que esto es bastante sencillo. Lo que tenéis que hacer en vuestra consola, obviamente, es tener esta aplicación, la instaláis. Si nunca la habéis ejecutado, pues la ejecutáis. Si tenéis una versión más vieja, no pasa nada. Tiene un actualizador, la iniciáis. Y seguramente os pedirá que haya una actualización, la instaláis, etc. También se pueden instalar los parches a través de Items Flow, que es la aplicación nueva que todavía no podéis descargar vosotros porque Lightning Mods no la ha publicado todavía. Es muy nueva. Yo soy el responsable de que esta aplicación esté en español. Soy el traductor, el que estoy traduciendo esta aplicación. Desde aquí la enseñé ya en un vídeo anterior, lo dejo por aquí arriba si os interesa. Desde aquí también se pueden añadir parches, ¿vale? Lo que yo no sé cuándo Lightning Mods publicará esta aplicación para que todos la podáis utilizar. Y nada, una vez dicho esto, vamos a pasar un pequeño archivito que tenemos que pasar en nuestra consola, así que podéis habilitar desde aquí en Goldgen Server Settings, habilitáis el FTP si justamente lo queréis hacer de forma inalámbrica, como es mi caso, que no quiero utilizar ahora mismo un pendrive. Así que nada, nos vamos a nuestra computadora. Obviamente, yo en este caso utilizaré filecilla. Y bueno, aquí nos conectaríamos a nuestra consola poniendo la IP y el puerto que nos ha salido en pantalla. Iríamos a Data, iríamos a Goldgen. Y aquí dentro vamos a crear una carpeta llamada Plugins. Porque se ha compartido de momento un pequeño archivito que es este, test.prx. Lo pasaremos dentro de Plugins. Que es, de esta forma se pueden habilitar de momento los parches. Y bueno, una vez hecho esto, nos iremos de vuelta a nuestra consola. Y la cosa aquí es bastante sencilla, ¿eh? Por ejemplo, si ejecuto yo qué sé, este mismo, el PT, que es un juego que pesa poco y se ejecuta rápido. Como estáis viendo, tenemos ahí unos FPS de 29-30 más o menos. Si ejecutáis el del Ring, por ejemplo, la gente que tiene una consola original se está siempre chupando los 25 a 30, algún bajonaco, etc. Pues aquí tenemos alguna ventaja nosotros que tenemos la consola con jailbreak. Vale, que si nos vamos, salimos de aquí, lo cerramos, el juego. Vale, pues ejecutamos la aplicación de Bucanero, Goldgen Cheats Manager, que es fantástica. Os enseño lo que tenéis que hacer, que es sumamente sencillo, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer aquí, si hace tiempo que no la ejecutáis, es darle aquí Update, pam, le dais, siempre y cuando tengáis internet en la consola, ¿vale? Se van a actualizar los cheats, se va a actualizar todos los parches, como estáis viendo, y todo al día. Iréis a la sección de patches, que son los patches, y aquí vais a ver que hay 226 juegos que ya tienen parches a día de hoy. O sea, un montón. ¿Cómo hacer? Aquí tenéis que tener cuidado, ¿eh?
Aquí tenéis que tener cuidado con el ID del juego. O sea, el CUSA, el ID del juego tiene que coincidir con el juego que vosotros tenéis instalado. Y además, a la derecha del todo pone la actualización del juego. Si es 1.00 juego base, o si por ejemplo en este caso el Day Gone tiene la actualización 1.81, el CUSA americano, el europeo, o sea, todo esto tiene que coincidir. ¿Cómo hacer para no estar aquí perdiendo tiempo buscando juegos? Simplemente le dais al triángulo que pone filtro. ¡Pam! Automáticamente os detectará lo que tenéis instalado en vuestra consola y con el update yo tengo que coincida con los parches que hay aquí. A mí me detecta 2. ¿Vale? Por ejemplo, tengo el Forbidden West, pero no tengo la actualización adecuada para los parches que hay aquí. Así que bueno, me detecta estos 2. En este caso el PT, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí donde dice 60 FPS. ¿Vale? Lo marcamos. Como veis, aquí aparece una notificación que se ha activado. Aparecerá un cuadradito que se ha activado. Le damos al botón PlayStation. Y vámonos al juego de vuelta, al PT. ¿Vale? Al Playable Tracer. Y vamos a ver los FPS se han subido, fijaros, ahí aparece una notificación, un parche aplicado y como veis tenemos ahí los 60, normalmente los 60 cuadros por segundo. Aunque veo que se ha quitado, se han quitado, no, ahí están, ahí están. Lo que pasa sí que así ganamos, pues... rascamos FPS, gente, o deslimitamos esa limitación que a veces las desarrolladoras de videojuegos pues hacen en sus juegos. Y ahora obviamente en juegos como shooters y tal, pues ya tendríamos ahí los 60 cuadracos habilitados. Esto va muy bien porque en según qué juegos, ¿vale? Poderosos, pues le da un empujón que flipas. Sinceramente, van muchísimo más fluidos y en cinemática y todo eso, pues va mejor. De momento se tiene que poner el archivito ese en... donde habéis visto, hay que crear una carpeta plugins, en la carpeta de Goldgen, y meter ese archivito. Y se habilitan los parches. Si no lo metéis, no se van a ejecutar los parches. Y lo mismo, cada juego pues tiene sus parches. Lo que hay que tener en cuenta la actualización que tengas, etc. Luego está esta aplicación, que Lightning Mod, supongo yo que no tardará mucho en publicarla, que ya os he dicho yo. Que desde aquí también se van a poder habilitar de una forma fácil. ¿De acuerdo? Tiene una sección que os enseño a continuación, que es súper intuitivo. Como digo, esta aplicación la estoy yo pues traduciendo, ayudando a Lightning Mods a traducirla en español. Y aquí lo mismo, ¿vale? Os ponéis en cualquier juego que tengáis, por ejemplo el del Ring, vais a parches, lo marcáis y ahí veréis 2 parches, ¿vale? Si los desplazamos con la flecha, hay diferentes parches. ¿Ok? Por ejemplo este. Aquí tenéis que tener cuidado, hay que leer bien lo que pone ahí. Nombre del parche, versión de la aplicación, o sea, en este caso es 1.00. Pero bueno, tiene que coincidir todo, ¿eh? El CUSA y la versión. Como veis, allá arriba me pone a mí CUSA y tengo la versión 1.05. Este parche pone que es para la 1.00, así que cuidadito. ¿De acuerdo? Y nada, gente, esto es todo. Ya sabéis más o menos cómo añadir parches. Esto evoluciona y se hace todo a través de una aplicación sin tener que acceder al FTP. O, bueno, tener que pasar ese archivito. Os lo haré saber y nada. Así se hace de momento. Espero que os haya servido. Cualquier duda, dejádmela pues ya en los comentarios. Que encantado de leeros, de ayudaros. Que tengáis un buen día, nos vemos en el siguiente vídeo, campeones.